¿Cómo le va? Buenas tardes, un gusto. Bueno, es complejo, es difícil cuando una comuna no tiene recursos, es difícil avanzar, y más aún si le sumamos la problemática de la violencia, es aún más complejo, más difícil. Así que, bueno, pero hay que trabajar, hay que gestionar, hay que trabajar de la mano con la comunidad. La comuna de Lumaco tiene una alta población mapuche, también de criollos, por supuesto, y inmigrantes descendientes italianos. Así que hay que tratar de trabajar, alcalde, como le digo, y lo más complejo es el tema de la violencia. Sí, alcalde, identifiquemos primero como una suerte de diagnóstico cuáles son los principales problemas que enfrenta hoy día la comuna de Lumaco. Los principales problemas, bueno, tienen que ver específicamente con la imposibilidad de poder trabajar tranquilo. La gente tiene miedo, se ha visto afectado principalmente el mundo rural, el turismo, hay faenas forestales que ya no existen, hay gente que quedó sin trabajo, alrededor de 800 familias y más podría contarle. El turismo también se ve afectado, producto de que no tenemos prácticamente, y se lo digo con todas sus letras, Estado de Derecho aquí en la comuna. Hay gente que es violentada, hay comunidades mapuches que son violentadas, hay machis que han sido bajadas de sus vehículos, violentadas por terroristas. Y es complejo porque son situaciones que escapan a la voluntad, digamos, o el alcance de un alcalde. Entonces, tenemos que exigir que el Estado haga valer el Estado de Derecho, que es un derecho que tenemos todos, ¿verdad?, en la Constitución, y que hasta el minuto ha sido infructuoso. Simplemente alcalde, eso. Así que, sí, dígame. ¿Qué siente usted, qué piensa usted cuando hace unos días atrás vimos a través de la televisión a un grupo de alcaldes de Santiago, evidentemente, entregando una solicitud en la moneda? No es lo mismo, evidentemente, ser alcalde de Providencia, ser alcalde de Las Condes, incluso el alcalde de Temuco, que ser alcalde de Lumaco, ¿no? En este sentido, la cercanía que tienen estas autoridades para llegar, por ejemplo, al Palacio de la Moneda a entregar sus demandas no es la misma que tiene el alcalde de Lumaco, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Es muy difícil porque acá, bueno, somos una comuna pequeña. Yo siempre hago la comparación o el parangón. Malleco, respecto de Cautín, estamos muy por debajo en la asignación de recursos, y Lumaco, dentro de la provincia de Malleco, es la que recibe menos. Entonces, lidiamos con eso, lidiamos con el centralismo, mientras algunos alcaldes planifican a lo mejor la 5G, por ejemplo, en telefonía. Nosotros estamos luchando por tener cobertura de celular en muchos puntos de la comuna que hoy día no existen. Estamos nosotros hoy día tratando de acercar el municipio a los sectores rurales, por ejemplo, con delegaciones municipales rurales, los sectores más apartados, que se los puedo mencionar. Bajo Payagüén colindamos ahí con Carahue, con Tirúa, colindamos con Galvarino. Somos una comuna muy extensa en territorio, después de Lonquimay, la más grande en la 9ª región. En cuanto a territorio, tenemos una gran necesidad de caminos, de conectividad satelital, y la verdad es que se siguen asignando recursos a las comunas más grandes, pero no nos damos cuenta como Estado de que las necesidades en las comunas chicas son necesidades básicas, extremas, que hasta el punto de no tener muchas viviendas en expresión rural. Yo llegaba hace unos días a un sector que se llama 30 Gansos, que está al interior de la comuna, colindante casi arriba con Carahue, y ellos no tienen energía eléctrica, por ejemplo, no tienen agua potable, y llegamos ahí a formar los proyectos. Ahora ya se me aprobó un proyecto, por ejemplo, de fotovoltaico, y es muy difícil, es complejo, porque mientras uno lucha por cosas que son básicas para nuestra gente, otras comunas tienen la posibilidad, y que bien por ellos, a lo mejor de poder estar hablando de adelantos en tecnología de última generación, pero nosotros son cosas básicas que necesitamos, partiendo por el trabajo, el desempleo, producto de la inseguridad, el miedo que vive nuestra gente, producto del terrorismo, que el Estado de Chile, no un gobierno en particular, todos los gobiernos no han sido capaces de resolver. Bueno, hay un tema entonces que usted plantea, ya vamos a ir al tema de la seguridad, ¿no?
Pero otro de los temas que yo colijo de su planteamiento, alcalde, tiene que ver también con el financiamiento. Recordemos que el 95% del financiamiento que tienen los municipios son por recursos propios, ¿no? Es decir, son porque gestionan a través de un montón de fuentes de financiamiento. Y el 5% restante es el que aporta el Estado a través del Fondo Común Municipal, ¿verdad? Pero en este sentido, las patentes de alguna manera aportan también al municipio. En una comuna como Lumaco, ¿de dónde saca ese 95% de financiamiento? Claro, el tema es ese. El tema es que las grandes comunas tienen grandes empresas, tienen un volumen mayor de empresas. Nosotros acá tenemos supermercados, tenemos almacenes, tenemos botillerías, por supuesto, como en todos los lugares, pero la cantidad que se recauda por concepto de patente es mínima. Y ahí también sucede otra situación bastante particular que tiene que ver, lo conversábamos en la mañana en otro medio de comunicación de Santiago, en donde estaba el alcalde Codina y otros alcaldes de la capital, en donde mencionábamos que las grandes empresas, por ejemplo, tributan en Santiago, en Las Condes, tienen su casa matriz en Las Condes, y acá, por poner un ejemplo, pueden dejar anualmente 6 millones y en Las Condes, donde ellos tienen su casa matriz, pero que la gran cantidad de faena la tienen acá en Maco, acá dejan 6 millones y allá dejan, no sé, 10.000. Entonces, eso es lo que también tenemos que regular para poder ir avanzando y que las comunas chicas puedan ir saliendo de la extrema pobreza y puedan tener más posibilidades de inversión, y ahí en directo beneficio de las comunas, de las comunidades y de la gente más humilde de la comuna. Y en este sentido, alcalde, hay que reconocer que la municipalidad para los vecinos, para las vecinas, es la personificación del Estado, ¿no? Es decir, a la primera institución que eventualmente los vecinos acuden es a la municipalidad y particularmente al alcalde. ¿Cómo se responde a las demandas de una población que además, en el caso de ustedes, registra uno de los índices de pobreza más altos del país, si es que no es la más pobre? Bueno, se cortó un poquito la pregunta. Se cortó un poquito, le repito la pregunta, alcalde. ¿Cómo se responde a las necesidades de las vecinas y vecinos en una de las comunas más pobres del país con esta falta de ingresos y, por otro lado, la ausencia del Estado en cuanto al financiamiento de algunos planes y programas? Claro, es sencillo. Nosotros tenemos que poder postular a lo que muchas veces queda. Aquí las comunas más grandes se llevan la mayor cantidad de recursos. Nosotros trabajamos, tengo que reconocer que la CMPC Forestal Mininco es de gran ayuda. Aquí en la comuna es una empresa que aporta mucho en mano de obra, pero esa misma mano de obra tiene que ver con la pregunta que me va a hacer después respecto al tema de la seguridad. Forestal Mininco, por ejemplo, aporta en programas y proyectos que algunos son postulables, otros son por asignación directa, y eso viene de verdad a ser de gran ayuda para nuestra comuna. Y el resto, bueno, se postula proyectos, se trabaja con los equipos productivos, en los distintos comités, en los campos, comités de agricultores, en fin, y vamos tratando de sobrevivir de esa forma, pero es difícil, es complejo, es muy complejo. Cuando no hay recursos es muy complejo. Sí, en el caso, yo tengo mis dudas y se las planteo y respecto de las forestales, ¿no? De qué manera las forestales también van consumiendo de alguna manera ciertos recursos como el agua a partir de los monocultivos. De hecho, nos pregunta Eugenio Carinao, que es un televidente, alcalde, ¿cuántos impuestos pagan las mega empresas forestales en su comuna y vecinas? ¿Y por qué si degradan tanto la tierra los monocultivos, pinos, eucaliptus, no las erradican del territorio? Exacto, él tiene toda la razón en lo que estaba comentando. Es porque no hemos dedicado a exigir, ¿no es verdad? O lo hemos exigido, pero la verdad es que los diferentes gobiernos no lo han tomado en cuenta, que las empresas que tienen sus mayores inversiones en las comunas que corresponden, tributen ahí en esas comunas, en las comunas donde ellos trabajan. En este sentido, por ejemplo, le comentaba recién, Forestal Mininco paga alrededor de 6 millones de pesos anuales por concepto de patente comercial aquí en la comuna de Lumaco. Sin embargo, en Las Condes paga 10.000 millones. Entonces,
o una cifra parecida, no tengo la cifra exacta para no incurrir en errores, pero es muchísima la diferencia. Ahora, yo soy de la siguiente opinión. Yo soy de la idea, y lo hemos conversado, hemos tenido mesas de conversación con CMPC Forestal Mininco. Yo necesito, como alcalde, que se consulten con nuestras comunidades, que se respeten las comunidades, las fuentes de agua que deben respetarse. Necesitamos que el Estado invierta más en la reforestación, en la plantación y en la conservación de especies nativas. Ojo con eso, porque si usted tiene a un campesino que le están pagando por una hectárea de eucaliptus, ¿cierto? Por plantarla, después se la bonifica, obviamente él se va a ir por el lado de los eucaliptus porque al no dar trabajo es una fuente de ingreso. Pero sin embargo, si usted tiene 2, 3 fuentes de agua en un predio y le paga, también le bonifica por plantar árboles nativos, y le paga por la conservación mensualmente a ese campesino, lo más probable es que ese campesino cuide esa agüita, esa fuente de agua, y también cuide ese árbol nativo. Entonces tenemos que crear políticas, que ya es tarde para crearlas, pero en algún momento va a haber que hacerlo. Esto debimos haber empezado a hacer hace 20, 30 años atrás, pero hay que hacerlo en algún minuto, hay que hacerlo ya, pero sin embargo, nuestra realidad nos dice lo siguiente: las empresas forestales aquí en la comuna, le digo con todas sus letras, son necesarias. Si no existiera CMPC Forestal Mininco, seguramente habría mucha gente cesante y obviamente el gobierno chico, como usted bien apuntó delante, que son las municipalidades las que estamos en primera línea, no seríamos capaces de solventar esa mano de obra. Entonces, lo que hay que hacer, sí, es respetar las costumbres de las comunidades, respetar las fuentes de agua, mantener los caminos que ellos mismos utilizan, que queden en buen estado para nuestra gente del campo, pero que también tributen, por supuesto, como corresponde, para que las comunas pequeñas como Lumaco puedan tener los recursos necesarios para salir adelante. Alcalde, vamos a la seguridad. ¿Cuál es la dotación de carabineros que tiene la comuna de Lumaco? Yo entiendo que son 13 centros urbanos, está Capitán Pastene y 2 más, ¿no? Además del Lumaco propiamente tal. Y hay otro que no recuerdo el nombre. ¿Cuál es la dotación de carabineros que tiene Lumaco, alcalde? Lumaco se compone de 3 centros urbanos: Lumaco, Capitán Pastene y la villa de Pichipeyagüel. En cada uno de esos centros urbanos hay un destacamento de carabineros, una tenencia y 2 retenes. Pero la dotación de carabineros en Pichipeyagüel, hay un carabinero operativo. Así que usted se imaginará que él tiene que cerrar la puerta y cuando ocurre un hecho de violencia, quedarse ahí cuando su retén. En Capitán Pastene, lo mismo. Es más, nos sacan carabineros para patrullar la ruta 5. Muchas veces nos conseguían vehículos en mal estado, sacaban de ahí para ir a la ruta 5, que nos cansamos de decir a las autoridades regionales de que no podía ser. Ahora nos han aportado con vehículos, es verdad, y se agradece, pero la dotación de carabineros es insuficiente. De hecho, hoy día, cuando ocurrió el hecho que ustedes saben, de un joven de Capitán Pastene que fue baleado, no había personal policial para poder ir a hacer el procedimiento. Entonces, usted comprenderá que de esa forma nadie vive. Sin embargo, lo hemos pedido en reiteradas oportunidades a través del tiempo, desde cuando asumí, de mucho antes. Necesitamos más dotación policial, necesitamos que Carabineros pueda asistir a los diferentes procedimientos, y también quede en el retén que corresponde o la tenencia correspondiente dotación para poder salir a otro procedimiento en caso que fuese necesario, pero esa es una gran debilidad para la Comuna de Lumaco, la dotación de Carabineros. Estamos en estado de excepción. Recién estábamos escuchando al encargado, al coordinador de seguridad de la macrozona sur, el señor Urquiza. Él dice, a la pregunta de si se reconocen errores en el manejo de este estado de excepción, dice, mire, todo es perfectible en el fondo. ¿Cuál es su mirada respecto del estado de emergencia, alcalde, pero también de estas autoridades que han sido designadas para velar por la seguridad de la región? Tengo que ser muy claro y no tengo un doble discurso respecto de eso. Yo creo que cuando creamos cargos nuevos, cuando designamos a personas en funciones, debemos ser serios. Esas personas tienen que cumplir con los objetivos que se plantean. No sacamos nada con nombrar personas o crear cargos para que la gente quede tranquila o diga si se están haciendo cosas cuando en la realidad y la práctica no dan ningún fruto.
nosotros hemos invitado al señor Urquiza acá a la comuna en reiteradas oportunidades. Vino una vez, yo quería hacer una reunión en Príncipe Yagüe, otra en Lumaco y otra en Pastene para plantear las inquietudes y el miedo, la impotencia de la gente, y la verdad es que aceptó en una oportunidad venir a Capitán Pastene y se retiró raudo porque escuchó unos balazos al interior de un bosque. Quedó en que íbamos a seguir conversando. Yo viajé a Temuco en reiteradas oportunidades, conversé con él y la verdad es que tengo que ser franco y claro, yo se lo dije a él no cumplió no dio ninguna solución a la comuna de Lumaco, ninguna. Cuando ocurrió un ataque secuencial acá en la comuna de Lumaco, que fueron 27 máquinas quemadas en secuencia a plena luz del día, en la ruta Pastene-Tirúa, en donde se apuntó a gente y se intimidó a mucha gente con armas de guerra. No se apersonó ninguna autoridad regional acá. Entonces, a mí no me pueden decir que se han hecho esfuerzos, así como se dice, y que se han dado soluciones. No. Uy. No es efectivo. Yo tengo que ser muy claro. Las personas tienen que trabajar en pos de dar soluciones y no quedarse con ese nombramiento, con ese cargo para que la ciudadanía vea a través de la prensa que se está trabajando. Aquí las cosas se hacen o no se hacen. Bueno, alcalde, con estos problemas de seguridad que tiene la comuna de Lumaco, ¿hay miedo en la gente? ¿Cómo se vive con una situación permanente de conflicto? Precisamente con miedo, precisamente con mucha angustia, con mucho miedo de perder bienes, de perder inversión. Hay pequeños propietarios que invierten. Aquí hay que ser claro y hablar de manera muy, muy sencilla. Hay gente que invierte en un camioncito para poder trabajar con su madera, para poder hacer fletes, para poder transportar, y cuando le queman su esfuerzo, su fuente de trabajo, queda con las manos cruzadas. Hay gente que invierte para abrir faenas con su MPC o Forestal Meninco y le queman su furgón, le queman su máquina, queda brazos cruzados. Y además de esa persona que invirtió, queda toda la gente que trabajaba con ella a manos cruzadas. Entonces se vive con miedo en los campos, la gente está tomando medidas. Yo como alcalde no puedo decirle que no se armen, porque si tú sientes que corre riesgo tu familia, tus hijos, tu familia, obviamente tienes que ir la forma de poderte defender. Cuando uno encuentra respuesta del Estado, que es quien no hace su pega, uno tiene que ver la forma de poderse defender, y se vive con angustia, se vive con impotencia, con miedo, y esa es nuestra realidad, no es otra. Alcalde, no sacamos nada con colijo de sus palabras un dejo de abandono de parte del no sé si del Estado, sino más bien de la administración del Estado, que es el gobierno, ¿no? Al que le encargamos, entre otras responsabilidades, la seguridad, el financiamiento de ciertas acciones y programas, en fin. Entonces, siento que se siente abandonado, se siente solo respecto de la ayuda que el gobierno, a través de sus distintos estamentos, tanto regional, a nivel de delegación presidencial y a nivel nacional, pudiera aportar. ¿Es así? Sí, es exactamente así. Es que no podemos expresar las cosas. Yo, a ver, voy más allá. Yo apoyé este gobierno, pero no puedo defender lo indefendible. Yo me debo a la gente y nuestra gente siente un abandono absoluto de parte de este gobierno. Un gobierno que no hizo su trabajo en materia de seguridad. Podremos discutir y podremos hablar de otros temas que a lo mejor pueden haber sido bien, pero estamos hablando del tema de seguridad, y el tema de seguridad tenemos algunos, no se hizo el trabajo como corresponde, que no dieron el ancho y no se dieron soluciones. No puede usted no tener seguridad, no tener el Estado, no tener derecho a la vida, así lo garantiza la Constitución, y acá se atenta contra la vida de las personas todos los días. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Alguien no hace su pega, y si usted me pregunta y es directo, sí, es el gobierno que está a cargo de los sistemas, de las instituciones, y por lo tanto son ellos. Claro, hay otros poderes del Estado que tampoco hacen su trabajo, como el Poder Judicial, por ejemplo, que tampoco hace su trabajo como corresponde. Vemos como ocurren situaciones también complejas día a día, pero
Pero el tema de seguridad es un tema tremendamente delicado, porque estamos hablando, como digo, de la vida de las personas y las personas que han estado en los cargos nuevos, los cargos que se han creado precisamente para poder garantizar el Estado de Derecho, garantizar la seguridad, no han funcionado. Alcalde, bueno, a propósito del gobierno, le quedan poquito menos de 2 meses, ¿no? Al gobierno del presidente Piñera viene un nuevo gobierno, ya tenemos al presidente elegido, falta que asuma el 11 de marzo. ¿Cuáles son las expectativas que se tienen respecto del próximo gobierno del presidente Boric? Bueno, tenemos esperanza, Sí, que tenemos algunos problemas de conexión. Sí. Se interrumpe de pronto, alcalde, pero continúe. Vamos a seguir hasta donde podamos. Perfecto. Tenemos la esperanza de que el nuevo gobierno trabaje directamente con quienes están más cerca de la gente, en este caso, como lo conversábamos, le comentaba anteriormente en otro medio, con los alcaldes para poder de primera fuente saber qué es lo que se necesita, qué es lo que se requiere, hacia dónde se requiere poner los recursos y específicamente en el tema de seguridad, qué es lo que está pasando. Yo no quiero que la gente ande todos los días escondida en sus casas y sin poder trabajar porque tienen miedo a que le den un balazo, porque tienen miedo a que le quiten su fuente laboral, como sus camionetas, sus furgones, sus camiones. Y espero que el nuevo gobierno tenga la humildad y la sensatez de poder conversar con los alcaldes, conversar con la gente, bajar, digamos, a interiorizarse de qué realmente es lo que pasa con esta situación, y de esa forma poder ir trabajando de la mano y que los recursos, importante, que los recursos se inviertan en los lugares donde hay que invertirlo, ya sea en seguridad. ¿Qué se requiere en seguridad? Se requieren carabineros, se requieren otro tipo de soluciones, cosa de que lo que se invierta surja efecto, que sea provechoso, porque de lo contrario vamos a invertir recursos, vamos a malgastar los recursos y no van a ser efectivos finalmente, que es lo que todos queremos. Hay otra instancia también, porque lo que uno identifica, alcalde, y corríjame si estoy equivocado, que lo que se da, por ejemplo, con el financiamiento es casi una cuestión estructural, ¿no? Es decir, incluso más que la voluntad eventualmente del gobierno de Tondo, obedece, digamos, a una cuestión estructural que le impide de alguna manera buscar fuentes para repartir de alguna manera mejor la torta, que son los impuestos. En este sentido, se está desarrollando la Convención Constitucional. Usted, como alcalde, con todos los problemas que ve en su comuna, con estos problemas que yo llamo estructurales, ¿tiene alguna expectativa, alguna esperanza en torno a lo que pueda surgir en una nueva Constitución que solucione estos problemas que son tan patentes para ustedes? Sí, la verdad que es muy buena la pregunta, porque yo soy de la idea de que nos preocupemos de los problemas reales, que tienen que ver con, primero, lo que realmente necesitamos. Yo sé que para otro tipo de gente que tiene seguridad garantizada y que tiene cómo vivir bien, le preocupan otro tipo de cosas, pero yo, antes de preocuparme de cosas superficiales, para mí, lo insisto personalmente, en de qué color es un determinado lugar, que baila a discriminar o irse por el lado político o ideológico. Para mí, que nos preocupemos de que esta Constitución la hagamos de manera seria y que vayamos por ese lado, que también nos permita que los recursos lleguen a las comunas más pobres, que lo que existe hoy día en la billetera fiscal se canalice para poder ir dejando atrás la brecha de la desigualdad de una vez por todas, que siempre se habla de este término, pero nunca se ve en dónde se ataca. Y va por ahí, por ejemplo, que las grandes empresas tributen en las comunas donde tienen invertidos sus recursos y no vayan a dejarlo donde hicieron el trámite para crear la empresa, en este caso en Las Condes o en Santiago, sino que los recursos queden donde ellos están, entre comillas, se me apura, destruyendo, no es la palabra, pero donde están explotando sus recursos, y es ahí donde tienen que tributar para que esas comunas también se sientan retribuidas y tengan más recursos para poder funcionar. Esa es una cosa.
Ahora el Fondo Común Municipal debe repartirse, creo yo, de acuerdo al nivel de necesidades. ¿Me entiende? Eso también hay que revisarlo. Por chica que sea una comuna, si tiene necesidades, no podemos... A ver, por ejemplo, nosotros ahora vamos a recibir 40 millones de pesos por el tema COVID. Eso viene también limitado, no se puede invertir en cualquier cosa, y hay comunas que reciben 500, 1.000, 200.000 millones de pesos. Entonces, también hay que ser cuidadosos en eso, porque si queremos que avancemos hacia un futuro más igualitario, que nos desarrollemos como país de manera integral, debemos tener en cuenta, ¿no es verdad?, que el gasto, que la inversión llegue y se haga de forma equitativa, de acuerdo a nuestras necesidades por comuna. Y hay muchos factores que influyen en eso, pero debemos sentarnos a ver cuáles son, de qué forma podemos entregar más recursos a la gente que más lo necesita para ir avanzando. Por ejemplo, en inversión vial, acá en la comuna de Lumaco, le insisto, teníamos una extensión territorial bastante grande, que tenemos muchos kilómetros de camino, y tenemos el 5%, el 10% de asfalto, el resto son puros caminos de tierra. Y eso, por ejemplo, no puede ser. Hay comunas que están completamente con sus rutas asfaltadas, pero Lumaco no. Entonces tenemos que pelear, ir al gobierno central, ver si nos aprueban un proyecto, si nos aprueban recursos para de aquí a 3 o 4 o 5 años más recién tener 3, 5 kilómetros más de asfalto. Entonces no puede ser. Tenemos que ver cuáles son las necesidades reales primero, y después repartir, digamos, la torta para que las comunas que están más indefensas, las comunas que tienen más necesidades, puedan ir saliendo de la extrema pobreza. Audiencia con el alcalde, hoy con el alcalde de Lumaco, la primera autoridad comunal de Lumaco, Richard Leonelli. Le agradezco la conversación, alcalde, guárdame prosciutto que voy a ir luego para allá. Bienvenido, cuando usted quiera, va a ser bien recibido. Muchas gracias por preocuparse de Lumaco, y que nos ayuden también ustedes los medios a poder crear conciencia de que las comunas más pequeñas necesitan apoyo. Y un tema importante es la seguridad. Sin duda. Muchas gracias, alcalde. Un abrazo. Que esté muy bien. Gracias a ustedes. Que estén muy bien.